En la penumbra de un atardecer madrileño, con el sol tiñendo de naranja las fachadas de los edificios antiguos del barrio de Salamanca, María se levantó de la mesa con la dignidad de quien ha cargado silencios durante años. El restaurante bullía de risas contenidas y murmullos. Pero sus oídos solo captaban el eco de las palabras de Sofía. ¿Puede alguien sacar a esta vieja arruinada de la mesa? Esto es una cena de clase alta. Nadie la defendió. Ni siquiera Javier. Su propio hijo, que apartó la mirada como si ella fuera un fantasma incómodo. María no replicó. Solo se alisó el abrigo raído y salió al aire fresco de la calle, donde el tráfico de Madrid zumbaba indiferente. Pero Sofía ignoraba que esa vieja arruinada no era solo la suegra marginada. Era la dueña del imperio inmobiliario donde Sofía presumía de su puesto ejecutivo. Y en ese momento, algo se rompió dentro de María. No era rabia ciega, sino una claridad fría, como el viento del Guadarrama que azota las sierras en invierno. El precio de la traición empezaba a cobrarse, gota a gota, en el silencio que tanto había alimentado. Al día siguiente, María se sentó en su modesto apartamento en el centro de Madrid, con una taza de café solo en la mano, observando cómo la ciudad despertaba con el ajetreo de los mercados y los claxones. Nadie imaginaría que esa mujer de aspecto humilde controlaba uno de los mayores grupos inmobiliarios de España, con propiedades que se extendían desde las costas andaluzas hasta los rascacielos de Barcelona. Había fundado la empresa hacía 40 años, con un préstamo modesto y un despacho compartido en un edificio viejo de la Gran Vía. Días enteros sin dormir. Comidas saltadas. Todo por sacar adelante a sus primeros empleados. Tras la muerte de su marido, víctima de un infarto repentino, María se retiró de los focos públicos. Cedió el cargo de directora general a un fiduciario leal. Mantuvo un consejo discreto y se refugió en las sombras. Quería paz. Esa paz que en España se busca en las tardes de siesta o en las caminatas por el Retiro. Pero la paz no llega cuando tienes una nuera como Sofía. Sofía se había casado con Javier hacía una década, en una boda ostentosa en una finca de las afueras de Madrid, con flamenco y cava fluyendo como si el dinero creciera en los olivos. Desde el principio, María intuyó su ambición voraz. Esa que en España se disfraza de encanto sureño pero huele a codicia. Sofía era todo sonrisas superficiales, regalos calculados. Pero sus preguntas sobre finanzas eran como puñales envueltos en seda. ¿Quién paga tus facturas? ¿Suegra? ¿Tienes ahorros para la vejez? Javier. Cegado por un amor que parecía más debilidad que pasión, siempre la defendía con un es solo su forma de ser. María eligió el silencio. Ese silencio español que guarda rencores como vino en barrica, fermentando con el tiempo. No les reveló su fortuna. Dejó que asumieran que vivía de la pensión de Javier. Y nunca mencionó que Sofía, tan orgullosa de su cargo en el departamento de ventas inmobiliarias, trabajaba en su empresa. Sofía había entrado por contactos, con su carisma manipulador deslizándose por las grietas del sistema. María vio su nombre en el formulario de contratación y lo aprobó, curiosa por ver cómo se comportaría esa serpiente en su jardín. Pero Sofía no se comportó. Se pavoneaba por las oficinas de la empresa en el Paseo de la Castellana, ladrando órdenes, chismorreando sobre colegas, llegando tarde y culpando a otros de sus errores. María la vigilaba a través de informes mensuales de recursos humanos, quejas acumuladas como deudas impagadas. Una empleada joven la acusó de llamarla inútil por un error en un contrato. Otro compañero dijo que Sofía lo amenazó con despido si no le hacía favores personales, como reservar mesas en restaurantes exclusivos. María no intervino. No aún. Hasta que,
Una semana antes de esa cena fatídica. Entró en la oficina de incógnito. Con su abrigo viejo y zapatos cómodos. La mayoría no la reconocía, le gustaba esa invisibilidad. Como un fantasma en las fiestas de Todos los Santos. Pasó por el piso de ventas y oyó la voz de Sofía. Afilada como una navaja, aquí todos son idiotas. Soy la única con cerebro. En un año seré vicepresidenta. Quizás directora si juego bien mis cartas. Y luego. El golpe, le dije a Javier que hay que echar a esa vieja. Es un lastre. Apareciendo en cenas vestida como una mendiga de iglesia. Me avergüenza estar en la misma habitación. María no se inmutó. Se quedó allí. Absorbiendo las palabras no por ira, sino por lucidez. Esa cena se acercaba. Y María decidió asistir. No por venganza cruda, sino para dejar que Sofía se desvelara sola. Y una vez hecho, respondería en el terreno donde Sofía se creía reina, la empresa. Su empresa. Las ruedas ya giraban. Antonio, su ejecutivo más fiel, había programado una reunión para el día siguiente. El expediente de Sofía estaba sobre su escritorio, quejas. Notas internas. Advertencias ignoradas. Todo alineado como piezas en un tablero de ajedrez. Pero primero, necesitaba que Sofía se humillara públicamente. Y en la cena de cumpleaños de Javier. Lo hizo con creces. Al día siguiente, Sofía entraría en la oficina con la cabeza alta. Pero no a su despacho. Iría directa a la cocina. Con delantal de lavaplatos. Y María estaría esperando. Dicen que son las pequeñas cosas las que rompen el corazón. Pero en el caso de María, fue la acumulación lenta. Como el goteo de una fuente en una plaza española que erosiona la piedra con los años. Sofía no empezó gritando en cenas. Su crueldad era sutil. Como un veneno en el vino. María recordaba la primera vez, sus 65 cumpleaños. Javier le prometió una cena íntima. Solo ellos dos. Ella se puso su mejor vestido. El mismo de la graduación de él en la Complutense. Pero al llegar al restaurante, los encontró ya sentados. Sofía sonrió con frialdad. Oh. No sabíamos que aún vendrías. ¿Aún vendrías? María aguantó esa cena como un espectro. Ignorada. Invisible. Al final. Pidieron cuentas separadas. No dijo nada. Esa noche. Lloró en el taxi de vuelta. Pero era solo el comienzo. Cada año. Sofía se aseguraba de invitarla solo cuando era inevitable. Como en las navidades obligatorias. No la dejaba cuidar a los nietos. No la incluía en vacaciones. Un año. Javier mencionó un viaje familiar a las Canarias. Luego. María vio fotos con toda la familia de Sofía, padres. Primos. Hasta vecinos. Pero no ella. Sofía les decía a los niños que la abuela vivía lejos. Aunque estaba a un corto trayecto en metro desde su casa en Chamartín. Nunca la llamó mamá. Solo ella o tu madre. A veces. Pasaba por su apartamento con sobras en una bolsa plástica, pensé que no podrías permitirte buena comida. Así que toma. Y Javier se quedaba callado. Incómodo pero mudo. María había criado a ese chico sola tras la muerte del padre. Trabajando en 2 empleos para pagarle la universidad. Vendiendo sus joyas para no perder la casa en tiempos duros. Pero él olvidaba. O elegía no recordar.
Como tantos hijos en esta España moderna donde el individualismo eclipsa los lazos familiares. Un día, Sofía irrumpió en su apartamento sin avisar. Arrugando la nariz, ¿alquilas esto? ¿O te ayuda el gobierno con subsidios? María sonrió, ¿no? Querida. Lo pagué yo misma. Sofía rió, ¿con qué dinero? María la miró fija, con un poco de ahorros. Sofía le palmeó el hombro como a una causa perdida. Podría haberle dicho la verdad, que poseía 3 unidades en ese edificio. Que sus ahorros eran millones. Que su puesto. Su título pomposo. Todo aprobado por ella. Pero no lo hizo. Quería ver hasta dónde llegaría esa ambición ciega. Ya no era solo por ella, era por el ejemplo que Sofía daba a los niños. ¿Sus nietos? Que empezaban a imitar su tono, ¿abuela huele a viejo o por qué abuela no tiene coche? Dolía como una espina clavada. En una Navidad, María llegó con bufandas tejidas a mano. Trabajadas durante semanas. Sofía abrió la suya, ¿hecha en casa? Y la tiró como basura. Esa noche, María se juró que un día vería. No por rabia. No por revancha. Sino porque la crueldad no podía quedar impune. Como dice el refrán español, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Así que esperó. Esperó a través de sonrisas falsas. Insultos velados. Cumpleaños olvidados y silencios helados. Esperó hasta que Sofía cruzó la línea en voz alta, sacara a esta vieja arruinada de la mesa. Esa frase resonaría en sus oídos para siempre. Y lo que Sofía ignoraba era que la mesa donde estaba sentada, como la de su oficina, era de María. Había faltado al respeto a la persona equivocada por última vez. Al día siguiente de la cena, María no lloró. Había derramado lágrimas suficientes por la familia perdida, esperando que Javier recordara a la mujer que lo crió. Ahora tenía algo más fuerte, claridad. Era el momento. Sacó su vieja tarjeta de acceso del cajón. Desgastada pero activa. No la usaba desde hacía 2 años. Cuando firmó una gran adquisición, se había retirado públicamente, dejando que el consejo creyera que prefería el fondo. No se equivocaban. Pero ahora necesitaba salir a la luz. Solo un instante. Esa tarde, tras la salida del personal, entró en el edificio con su abrigo y zapatos suaves. El guardia de seguridad. Un joven amable llamado Pablo. La reconoció, señora María. Ella sonrió, buenas tardes. Pablo. Avise a Antonio que estoy aquí. Minutos después. Antonio bajó. Aflojando la corbata, María. Intuía que vendrías después de esa cena. ¿Lo oíste? La voz de Sofía retumbó en todo el restaurante. Medio Madrid estaba allí. Caminaron a su antigua oficina, que aún olía a lavanda y madera pulida. Antonio dejó un expediente, todo lo que pediste. Dentro, evaluaciones de Sofía. Quejas. Advertencias. Ha quemado puentes en todos los departamentos. Dijo Antonio. Solo 2 años aquí. Pero parecen 10. Una queja describía cómo hizo llorar a una becaria, otra. Cómo exigía café y lo tiraba si no estaba perfecto. Se cree intocable, murmuró María. Antonio asintió, con su apellido. Asumían conexiones altas. No por mucho tiempo, replicó ella. Quiero que la reasignen mañana. ¿Despedirla? No. Degradarla.
Que sienta lo que es ser invisible. Ignorada. Como me hizo sentir durante años. Un silencio pesado cayó. Antonio asintió. Podemos pasarla al equipo de cocina. Hay plaza de lavaplatos. Perfecto. Él dudó, y cuando venga gritando. Estaré aquí. Dijo María suavemente. Pero no como la vieja del abrigo. Él sonrió con complicidad, entendido. A la mañana siguiente. María llegó en coche a la entrada ejecutiva. Con un traje gris carbón a medida. Pendientes dorados y cabello recogido. Un cambio sutil. Pero impactante. En el vestíbulo. Vio entrar a los empleados. Sofía irrumpió. Tacones repiqueteando. Gafas de sol en la cabeza. Al teléfono, sí. Espero la vicepresidencia pronto. Llevo todo el piso a cuestas. No la miró. Bien. Antonio la interceptó. Sofía. Cambio de planes. Recursos humanos te necesita. ¿Por qué? Le dio un papel, reasignada a cocina. Reporta a la señora López. Sofía boqueó. Esto es un error. No lo es. Dijo María. Sofía se volvió. Confusa, ¿tú aquí? María avanzó. Estoy porque esta empresa es mía. En ese instante. Sofía comprendió. No había insultado solo a una suegra. Había ofendido a la mujer que firmaba sus cheques. Su rostro palideció. ¿Tú? ¿Dueña? María asintió, desde antes de que acabaras la universidad. Sofía miró a Antonio. Esperando una broma, ridículo. Es solo la madre de Javier. Es vieja. Viste como una pordiosera. Antonio impasible, es la fundadora. Accionista mayoritaria y presidenta del consejo. ¿Soy tu jefa? Añadió María. Lo he sido 2 años. Solo que nunca miraste más allá de mi abrigo. Sofía retrocedió temblando. Esto es loco. No puedes degradarme por una riña familiar. No es eso. Dijo María. Sacando el expediente. Es por bajo rendimiento. Quejas. Conducta inapropiada. Tu historial habla solo. Sofía intentó agarrarlo. Trabajé por esto. Lo merezco. Mereces exactamente donde estás ahora. El silencio en el pasillo era ensordecedor. Empleados se congregaban. Susurros. Móviles grabando. Sofía se desmoronaba en público. María Antonio, acompáñala abajo. Sí. Señora. Sus protestas resonaron al doblar la esquina. María quedó en el vestíbulo. ¿Serena? Por primera vez en años. Estaba en su edificio no como fantasma, sino como la constructora. A mediodía. Todos sabían, Sofía. Lavaplatos. Algunos reían a sus espaldas. Otros observaban incómodos mientras le daban el delantal y le mostraban los fregaderos industriales. No hablaba. Solo miraba al vacío. Como en una pesadilla. María visitó la cocina a la hora del almuerzo. No para regodearse, sino para ver. Sofía estaba en un rincón. Delantal arrugado. Pelo en moño torcido. Manos rojas de fregar. Sus ojos se cruzaron. María no sonrió. No habló. Solo se fue. Esa noche. En su apartamento. María vio el atardecer dorar los edificios. Pensó en Javier. En su silencio durante la cena.
No dijo nada cuando Sofía la gritó. Ni una palabra. Se preguntó si llamaría. Al día siguiente. Lo hizo, mamá. Voz baja y culpable. Sofía me contó. María esperó. Dice que la humillaste a propósito. Que la castigas. Se humilló sola. Solo que no sabía quién observaba. Javier suspiró, no tenías que hacerlo. Me humilló 10 años. Me hizo sentir pequeña en mi familia. ¿Ante mis nietos? No lo sabía. Susurró. O sea. No lo vi. Lo viste. Elegiste no hablar. Silencio. ¿Qué quieres que haga? Nada. No es venganza. Son consecuencias. Trataba a la gente como inferiores. Ahora siente eso. No respondió de inmediato. ¿La despedirás? No. Trabajará como yo lo hice. Como millones en España cada día. Y colgó. Esa noche. María se sentó a la ventana. No con pena. Sino con paz. Sofía había mirado por encima del hombro a gente como ella. Ahora tendría que mirar hacia arriba. Habían pasado 3 días desde que Sofía empezó en la cocina. Fregando bandejas. Limpiando suelos en el sótano. 3 días sin título. Oficina ni control ilusorio. María no volvió a la cocina. No necesitaba. Los rumores subían, lloró 20 minutos en el baño. Intentó mandar a la supervisora, López la cayó rápido. La vi pasar, ni levantó la vista. Cada historia llegaba no con alegría, sino con resolución. No era humillación, era un espejo. Sofía veía quién era realmente y cómo se sentía ser tratada como ella trataba a otros. Pero lo que más sorprendió no fue Sofía. Fue Javier. Llegó a su apartamento una tarde sin avisar. Con una bolsa de compra, hola. Mamá. Voz pesada. Te traje cena de tu sitio favorito. María lo dejó entrar. Desempacó en la mesa pequeña y se quedó ahí. Torpe. No sabía lo malo que era. Las cosas que Sofía decía. ¿Cómo te trataba? Lo sabías. Solo no quisiste lidiar. Él bajó la vista, tienes razón. Comieron en silencio. Él picoteaba el arroz. Ya no es ella. Apenas habla. Siempre enfadada. Los niños no entienden por qué mamá llora. María lo miró, llora por la versión falsa de sí misma. No pierdes tu yo al perder poder. Pierdes la ilusión. Él se recostó. Frotándose la cara, no sé qué hacer. ¿Cómo arreglarlo? No lo arregles tú. Ella debe elegir quién ser después. Él la miró. Ojos rojos, ¿y nosotros? ¿Tú y yo? Esa pregunta llevaba años de peso. Me rompiste el corazón cuando la dejaste hablar por ti. Cuando me trataste como mueble. Silencioso. Desechable. Fui un cobarde. Pensé que mantenerla calmada era paz familiar. No. Javier. Mantuviste su calma y me dejaste sufrir. Eso no es paz. Es silencio. Asintió, lo siento. Mamá. De verdad. Ella puso su mano sobre la suya, entonces sé mejor. Habla la próxima vez. Enséñales a tus hijos también. Terminaron la cena en calma. Y por primera vez en años. Sintió que recuperaba a su hijo.
A la mañana siguiente, María llegó temprano a la oficina. Antonio esperaba, aún no se adapta. Defiante. Culpando a todos menos a sí misma. María suspiró, algunos deben tocar fondo para mirar arriba. Subieron al piso ejecutivo. En el ascensor. Pasaron por Sofía empujando un carrito de platos. Pelo en moño deshecho. Blusa manchada. Sus ojos se cruzaron un segundo. No palabras. Pero María vio el odio, no por lo hecho, sino por ser expuesta. Esa tarde. Recursos Humanos llamó, Sofía pedía traslado de vuelta. ¿Aprobar? No. Que cumpla 30 días. Luego reevaluamos. Porque no bastaba derribarla. Debía aprender a subir por humildad. No encantó ni título. Solo entonces habría cambio real. ¿Y si no podía? Quedaría allí. María siguió esperando. Un perdón. Una nota. Un susurro en el pasillo. Algo. Pero Sofía nunca dijo nada. Habían pasado casi 3 semanas. Llevaba zapatillas blancas raídas. Placa torcida en el delantal. Ojos hundidos. La mujer confiada que desfilaba por la oficina ahora andaba encorvada. Como si el aire pesara. Pero sin disculpa. En cambio, se volvió fría. Decía que María la tenía en contra. Por celos de su juventud. Por amargura. Por locura. Gracioso, esa loca vieja firmaba sus horarios. Y la gente no compraba. La verdad se filtra como agua en grietas. Empleados que temían a Sofía ahora sonreían a María. Habían oído la historia completa, no solo la cena dramática, sino años de maltrato a puerta cerrada. Una gerente de finanzas la abordó, señora María. Gracias por todo. Por mostrar que nadie está por encima del respeto. Otro dejó una nota, encendiste las luces en este edificio. Ahora vemos todo. Pero Sofía caminaba con barbilla alta. Orgullo falso en cada paso. Como si fingir pudiera borrar la realidad. Y Javier visitaba más. Traía a los niños, reían en el salón. Jugaban cartas. Ayudaban en el balcón con plantas. Una tarde. El nieto pequeño. Pablo. Tiró de su manga, abuela. Mamá dice que eres mala. Pero papá dice que eres reina. María sonrió. Arrodillándose, ¿qué piensas tú? ¿Cariño? Él pensó, creo que eres fuerte. Como superhéroes en dibujos. Esas palabras la sanaron. Javier no hablaba mucho de Sofía. Parecía cansado de la tensión. De explicar lo inexplicable, no es la misma. Más avergonzada que enfadada. Pero demasiado orgullosa para admitirlo. El orgullo no nutre el crecimiento. Solo la humildad. ¿Cambiará? María tomó té, tiene la oportunidad. ¿Pero quiere? No había señal. Una mañana. María pasó por la cocina por un problema de fontanería. Vio a Sofía en el fregadero. Brazos en jabón. Manos rojas. Uñas rotas. Pasó despacio. Sofía miró y apartó la vista. Entonces María no estaba avergonzada por lo hecho, sino por ser pillada. Por eso no pedía perdón. No creía deber nada. María dejó de esperar. El cambio no se fuerza, nace dentro. Sofía no quería mejorar. Quería volver a su mundo de poder intocable.
Pero ese mundo se había ido. El personal no la temía. Javier no la excusaba. Y María ya no se sentía pequeña. Había pasado una década encogiéndose por comodidad ajena. Ahora estaba erguida. Si Sofía subía o se quedaba. Era su elección. Pero nunca más le hablaría como en esa cena. Esa vieja arruinada que intentó borrar era el fundamento bajo sus pies. Y ahora todos lo sabían. Habían pasado exactamente 30 días desde que Sofía empezó su rol. 30 días sin estatus ilusorio. 30 días sin mirarla a los ojos. Y aún sin disculpa. Pero ya no importaba, María había hecho las paces. El personal avanzaba. La empresa funcionaba mejor, sonrisas. Trabajo duro. Colaboración sin miedo. Una transformación quieta. No por castigo, sino por claridad. Todos entendían que los títulos nada valen sin carácter. Así que planeó una cena. No por revancha ni drama, sino para reclamar su asiento. Reservó la sala ejecutiva en el último piso, mesa de roble. Ventanas al cielo madrileño. Lino blanco. Flores frescas. Invitaciones enviadas. Javier llegó primero con los niños. Los nietos la abrazaron, riendo. Javier parecía aliviado, gracias por invitarnos. Mamá. Por supuesto. Esta mesa siempre fue para unir familia. Llegaron miembros del consejo, Antonio. Harold. Hasta López de cocina. Algunos empleados fieles. Cada uno con asiento. Parte del viaje. Luego entró Sofía. Tarde como siempre. Pero no vestida para impresionar. Ropa simple. Pelo suelto. Más delgada. Callada. Como quien contuvo el aliento un mes. Se detuvo al ver a María en cabecera. Sin palabra, tomó el asiento lejano. La comida se sirvió. Conversaciones zumbaron. Risas. Brindis. María se levantó. El silencio cayó. Gracias por estar aquí. No solo hoy, sino en el camino. Miró a todos. Menos a Sofía, que evitaba su mirada. Por años. Me volví invisible. Pensé que humildad era silencio. Que amor era aguantar palabras. Desaires. Abandono. Pausó. Pero aprendí algo. Apoyó manos en la mesa, bondad sin límites no es noble. Es jaula. Y a veces amor requiere levantarse. No solo por ti, sino por el mensaje a los que miran. Miró a los nietos. Ojos abiertos. Espero crezcan sabiendo que respeto no es opcional. Títulos no te hacen importante. Quien friega suelos merece la misma dignidad que quien firma cheques. Algunos asintieron. Antonio se secó ojos. María se sentó. No aplausos, no hacían falta. El mensaje aterrizó. La cena siguió. Más cálida. La tensión se disipó. ¿Y Sofía? Quedó callada. No estalló. No lloró. No se disculpó. Pero se quedó hasta el final. Cuando los platos se retiraron y los invitados se iban. Sofía se acercó despacio. Abrió la boca. La cerró. Y se fue. Esa fue su elección. Y María la aceptó. No era forzar un perdón. Era reclamar voz. Valor.
Asiento. Al irse el último, Javier quedó ayudando con platos. Se volvió sonriendo, parecías poderosa ahí. Mamá. Ella sonrió, siempre lo fui. Solo dejé de esconderlo. Mirando las luces de la ciudad. Una cosa quedó clara, no necesitaba la disculpa de Sofía. Su reacción bastaba.